Esa es una de las problemáticas que genera los aumentos de salario mínimo, que no sean aumentos de salario derivados como una consecuencia económica natural, la mano invisible que dicen que no existe. Hace 2 semanas hubo una noticia que Toyota, una fábrica de Toyota en México, paró su reproducción derivado de que no hay ingenieros con la especialización requerida para ciertas actividades. Muy bien, bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar del decreto que emitió el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, este 1 de mayo de 2024, referente al subsidio para el empleo. Una modificación de la tabla con la que venía coexistiendo este decreto anterior, decreto por el que se otorgan facilidades administrativas a diferentes impuestos, en donde se estipula este apoyo para los trabajadores con ingresos menores, con los salarios más bajos. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes recordarán que al inicio del 2024, cuando la Comisión de Salarios Mínimos anuncia el aumento que iba a tener esta prestación para el 2024, la prestación de salario mínimo 2024, se hacen varios videos de diferentes especialistas y otros no tan especialistas, pero que también hacemos videos, que indicaban que pues ya nuestra tablita del subsidio al empleo con la que hemos convivido durante tantos años y que a veces se actualiza y que para el 2024 no se había actualizado, pues iba a quedar casi inservible, letra muerta. ¿Por qué? Porque el salario mínimo rebasa el límite máximo del salario que podía percibir esta prestación adicional, ¿no? Si me permites llamarle prestación, o este apoyo gubernamental a través de los patrones. Entonces, ¿qué es el subsidio para el empleo? Pues es un apoyo que nace textualmente por ahí 2018, pero antes del 2018 se llamaba crédito al salario. Y digo, no quiero aquí mostrar edad, ¿no? Ya hasta nuevo look estamos estrenando y demás. Es más bien estudios de antecedentes. Antes del crédito al salario no era el mismo para todos los trabajadores, sino que dependía de la empresa y tú tenías que calcular un porcentaje de crédito al salario acreditable y crédito al salario no acreditable. Entonces, un trabajador podía percibir un crédito al salario mayor que otro, aunque ganaran lo mismo, simplemente por pertenecer a diferentes empresas. Eso, después de muchos debates legales, se elimina la proporción acreditable y no acreditable, se queda una sola tabla de crédito al salario. Después se elimina el crédito al salario porque no es parte de ley, se crea el subsidio para el empleo y viene una sola tabla vía decreto. Y entonces la preocupación de todos era justo esa, ¿no? Es que el subsidio ya no está en ley y lo pueden quitar cuando quieran. Y pues como que no lo quitaron, pero parecía que en 2024 pues era letra muerta, insisto, porque el salario mínimo ya estaba por encima del máximo de alguien que podía recibir subsidio al empleo. La cantidad máxima era 7,382. Tú tienes que tener un salario mensual menor de 7,382 para que te dieran 217 pesos de subsidio para el empleo. Bien, ¿qué es lo que pasa con este nuevo subsidio para el empleo? El 1 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, bueno, a ver, todos los que ganen menos de 9,081 pesos van a tener un subsidio para el empleo parejo de 390 pesos. Y entonces hay unos especialistas, sabes, los jurídicos, que siempre están buscando dónde trastibillar a nuestro gobierno y demás. Oye, es que, ¿sabes qué? Ya no está siguiendo la proporcionalidad que sigue el impuesto, porque así como el impuesto de las personas físicas va en una progresividad, mientras más ganas, más tasa pagas, contrario a una sociedad, ya platicaremos de eso. Entonces el subsidio para el empleo seguía esa misma línea. Mientras menos ganas, más te apoya el gobierno, hasta que llega un punto donde, bueno, ya puedes andar en bicicleta sin rueditas, ¿no? Diciéndolo de otra manera. Hoy entonces ahora a partir de este monto, 9,081, pues ya hay varias personas de entre el salario mínimo, 7,500 para redondear, hasta 9,081, varias personas que se van a ver beneficiadas en alcanzar este monto parejo, 390 pesos de subsidio para el empleo. Lo cual llama la atención, ¿no? En primer lugar, no es cierto que fuera letra muerta, porque cuando uno está asesorando a patrones, contribuyentes que tienen trabajadores, sabes que puedes tener trabajadores de jornadas reducidas o de semanas reducidas. Y entonces
aunque el salario base de cotización pues no puede estar inferior al mínimo, la prestación natural sí llega a ser inferior al mínimo y sí podías llegar a ejecutar subsidio para el empleo. O bien tu trabajador de X salario tenía ciertas faltas, incidencias de ausencia, y entonces pues llegaba a ganar menos del mínimo, ¿no? A percibir, a generar, a causar, a devengar menos del mínimo, y entonces sí le tocaba pues ahí la cantidad que dependía de los límites de la tabla fuera la conveniente o la correspondiente. Ahora no, ahora bueno, todos abajo de 9,081 pesos, 390 ya, de cajón. Llegaba el caso en años anteriores en que el subsidio para el empleo fuera mayor que el impuesto causado. Y entonces se te pagaba el diferencial. Entonces no solo no te retenían, sino que te apoyaban, te daban una lanita de más. Y esto es muy interesante, contrario al salario mínimo. Ya será una discusión de este video, pero en un segundo plano. Esta lanita de más es a costa del gobierno, no a personas que no trabajan, a estudiantes que no trabajan, no en becas, no en programas sociales que luego se prestan a lo clientelar o a la corrupción o a la falta de transparencia. No, a trabajadores a través del propio patrón. Hoy 9,081, 390 pesos que te van a dejar de descontar de impuesto. Oye, pero es que las personas de salario mínimo son exentas del impuesto. No son exentas del impuesto. Las personas que perciban un salario mínimo no se les va a retener, pero no son exentas de causar. Todos los que ganemos lana causamos impuesto. Oye, yo gané lana apostando con mi compadre al San Francisco Chiefs. Bueno, pues yo no gané, yo la perdí, pero el que la ganó tiene que pagar su impuesto. Oye, es que, ¿se acuerdan con la reforma fiscal grande, no? Oye, es que pues, yo soy la casa chica, pago impuesto, no. Ah, bueno, pues hay un límite de donativos y demás. ¿Qué pasa si gano 9,082? Ah, pues te toca cero. Entonces, fíjate, una persona de 9,081 pesos en el mes de mayo de salario tenía un impuesto de 671 y ahora le vas a dar 390. A los 9,081 le tenías que descontar 671 pesos. Ahora nada más le vas a descontar 280, porque de los 670 le vas a dar un subsidio a cuenta de gobierno de 390 pesos. De los 670 de impuesto que causa, el gobierno le va a apoyar con 390. Y entonces nada más va a pagar o nada más le va a retener el patrón el diferencial 281 pesos. 281 pesos. Entonces, ganando hasta 9,081, neto a la bolsa se va a llevar 8,800. Estoy saltándome cuotas IMSS, pero para que nos hagamos una idea, lo más trascendental en el impuesto, en los trabajadores, en la nómina de los trabajadores, es el ISR. Las cuotas IMSS realmente son bajas. Oye, pero ¿qué crees? Me acaban de subir de puesto y ahora ya no gano 9,081, ya gano 9,082. Ah, bueno, ya no te toca subsidio. Entonces, neto en tu bolsa, te vas a llevar 8,400. Felicidades por tu aumento, por tu ascenso. Felicidades por tu promoción. Felicidades por el escalafón de tu empresa. Ganas un peso más y recibes 400 pesos menos. Desde 9,081 pesos, o más bien desde 9,082 en adelante, vas a ganar menos que las personas que ganan de 9,081 hacia abajo. Qué chistoso, ¿no? ¿Hasta cuánto tengo que ganar? Tienes que ganar 9,500. Tu salario tiene que ser de 9,518 para que ganes lo mismo que una persona de 9,081. Este decreto de 390 de subsidio para el empleo plano sí hace verdaderamente una tergiversación en las prestaciones. Oye, si me vas a subir 200 pesos de mi salario, mejor no me lo subas, porque voy a terminar percibiendo menos recursos económicos que una persona que no tiene esos 300, hablando desde los 9,081 y hasta los 9,518. Una característica importante a observar. Entonces dirías, patrón, bueno, le voy a poner a todos mis trabajadores a 9,500, pues ya de una vez pues se van a ganar lo mismo, pues a todos me los llevo a 9,500. Pues no lo sé, porque no nada más el trabajador es el que se ve afectado con el monto del salario. Cuando tú pones un salario, hay que pagar la cuota IMSS, que dije insignificante o poco significativa para el trabajador, pero la cuota del IMSS son tripartitas. Una parte el trabajador, la más chiquita, luego el gobierno, la otra chiquita, y luego el patrón, el que sí le cuesta.
Entonces, mientras más grande el salario, más alta la cuota IMSS. Y luego, ¿qué crees? Que todos los estados, los 32 entidades federativas, tenemos un impuesto local a las remuneraciones, a las prestaciones. Cada uno le llama de diferentes maneras, de acuerdo a los códigos financieros locales. En la Ciudad de México se llama impuesto sobre nóminas, 3% de lo que ganas. Entonces, tú te llevas a todos tus trabajadores ganando más, hasta 9,500, vamos a decir, por ejemplo. Bueno, pues todo ese diferencial que le vas a dar de más, también te va a costar más cuotas patronales, más impuestos sobre nómina y, pues en general, más salario, ¿no? Por lo tanto, tus costos y gastos se van a ir hacia arriba. Esta es una de las problemáticas que genera los aumentos de salario mínimo, que no sean aumentos de salario derivados como una consecuencia económica natural, la mano invisible que dicen que no existe. Pero ciertamente hay una realidad. Hay ciertos trabajos en los que hay mucha oferta de trabajadores. Hay muchos trabajos que requieren poca especialización y que casi cualquiera lo podría hacer. Yo soy bastante burro para muchas cosas, ¿no? No puedo hacer cosas que cualquiera, casi podríamos decir que cualquiera, ¿no? Pero que necesitan poca especialización. En cambio, la propia economía hace que los salarios crezcan cuando la oferta de trabajadores capaces de desarrollar ese trabajo es poca. Hubo una noticia esto lo estamos grabando antes de las elecciones, lo estarás viendo ya después de las elecciones, pero antes de las elecciones, hace 1 o 2 semanas, hubo una noticia que Toyota, una fábrica de Toyota en México, paró su reproducción derivado de que no hay ingenieros con la especialización requerida para ciertas actividades. Entonces ahorita se los están peleando, la zona del Bajío se está peleando los ingenieros. Y ¿se acuerdan que antes de que el licenciado fuera presidente, quería haber una reforma a los planes de estudios del Politécnico, que iban a especializar o iban a preparar desde el nivel bachillerato del Politécnico, las antes llamadas vocacionales y equivalentes, los iban a preparar a que ya pudieran tener ciertas especializaciones y entrar directo al trabajo. ¿Por qué? Porque ya se veía un México que iba a requerir, que iba a atraer, a buscar atracción de inversión extranjera y que iba a requerir mano de obra especializada. Entonces, como hay poca mano de obra especializada, como hay pocas personas que pueden desarrollar cierto trabajo, pues te voy a ofrecer más lana porque lo hagas. Y entonces te voy a tratar de ganar a billetazos. Y los salarios crecen cuando hay pocos trabajadores, poca oferta de quien puede realizarlo. Y ese es el problema del salario mínimo, que me obligan, me pones el agua hasta acá y yo le tengo que pagar una cantidad que está por encima de lo que genera para la empresa. Yo sé que queremos apoyar al trabajador. Mi línea de investigación desde 2015 son mecánicas de política fiscal, de cómo apoyar a los trabajadores sin pegarle a los costos de las empresas. Ustedes podrán observar aquí en el canal de YouTube toda esta serie de programas que hicimos de cómo leer los estados financieros. Y una de las cosas más importantes que decíamos, tú tienes que buscar que tu índice de rentabilidad general sea el más parecido a los líderes en el mercado de esa industria. Entonces, si yo necesito ganar el 50% de una venta de 1 millón, pues entonces nada más me puedo gastar 500,000. Pero si tú me obligas a que con el salario mínimo pague 800,000, me sacas de mercado. Insisto, esta línea de investigación la llevo desde 2015. Cuando empieza la administración del licenciado Andrés Manuel, empezó esta modificación más acertada del salario mínimo en el sentido de querer decir un dato real, porque antes tenías un salario mínimo y se decía, por lo menos en las ciudades, nadie gana eso. Ahora es un dato donde sí ya, yo platicaba con algunos amigos y colegas sobre estos aumentos del salario mínimo que eventualmente podían afectar a la economía mexicana y presionar la inflación, que hoy es un tema que tenemos, ¿no? La inflación derivado de varios factores, pero este es uno de ellos. Y me platicaba porque en una charla dentro de la Ciudad de México, colaboramos para la misma empresa, una óptica que tiene 18 sucursales en la zona metropolitana, y yo le trataba de hacer esta reflexión sobre cómo puede afectar
aumentos tan grandes al salario mínimo, él me decía, nunca vamos a llegar. ¿Quién gana el salario mínimo? Bueno, ya llegamos. Ya, esa misma empresa ya llegó a considerar un aumento en sus costos y gastos, ya se puede reflejar un aumento en sus costos y gastos en proporción de los ingresos que no crecen en la misma medida derivados del salario mínimo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo como empresario? Yo sé que todos queremos que la gente esté bien, nos preocupamos por México. Sin embargo, es un tema delicado. ¿Cómo le hago para pagarte más si yo no lo puedo vender? Entonces, el empresario está apostando porque pues, se tiene que aguantar las notificaciones del SAT, del IMSS, de la Secretaría del Trabajo, de que no use software pirata, porque si no también te llega el INPI. Una serie de que no te lleguen a cobrar derecho de piso, una serie de diferentes retos de ser competitivo en la industria, de que no te pongan malos comentarios en el Google, contratar marketing. Nosotros tenemos de los mejores en Grupo IPS, que se los podemos recomendar a cambio de una... No, ¿cierto? Entonces, la presión del salario mínimo, pues, ¿qué va a provocar? Pues un incremento en precios. Un incremento en precios y generalizado en una economía, pues genera el fenómeno llamado inflación. Este incremento del subsidio para el empleo es bueno, pues podemos calificarlo dependiendo de qué óptica lo ves. Es bueno, siempre es bueno apoyar a la clase trabajadora, que es la que sustenta la economía de nuestro país, depende de qué óptica lo veas, ¿no? Sin embargo, este decreto nace posterior a un comentario en el debate presidencial. Una de las candidatas decía, las personas que ganan menos de 15,000 pesos no van a pagar impuesto. Y luego llegó, o sea, bueno, son coincidencias de fecha, evidentemente, porque este decreto nace el 1 de mayo, que festejamos el Día del Trabajo. No vayan a decir ustedes, no, como la candidata a la presidencia dijo, el presidente luego se puso a escribir, ahora ¿cómo le corrijo? ¿Cómo le hago? Y para que robarme su idea de campaña. No. Pues, esto seguro ya venía pensado, muy bien pensado, para ver cómo va a afectar la economía nacional y demás, y se emite en el festejo del Día del Trabajo. Entonces, esta es una muy buena idea, el subsidio para el empleo me parece es una muy buena idea para fomentar que la clase trabajadora con los salarios más bajos tenga más recursos a su disposición y se le libere la carga fiscal de la que todos somos sujetos. El grado de sacrificio, como dicen los especialistas, los doctos en las materias de recaudación y gasto público, que eso es lo que se llama la materia fiscal, de eso va la materia fiscal, es un buen apoyo porque es a costa de gobierno, a costa de dejar de recaudarle a los que menos ganan y en cambio buscar fomentar la recaudación en todas las demás áreas como lo ha hecho muy bien la autoridad fiscal hasta este momento. Entonces, desde esta óptica, pues me parece muy acertado el crecimiento del salario. También creemos que toparlo de 390 hasta 9,081 y 9,082, ya no tener nada de subsidio, provoca una distorsión donde hay muchos trabajadores que deben estar en ese medio. Fue muy repentino y se menciona que muchas empresas no estaban listas, las compañías que se dedican a tener sistemas de cálculo de nómina, pues se han ido apurando durante este mes de mayo para actualizar sus sistemas y poner a disposición los cálculos correctos que corresponden a las personas que estén incluidas en este monto de ingresos. Entonces, pues enhorabuena por el subsidio para el empleo. No era letra muerta, pero ahora ha cobrado mucho más vigencia y apoya definitivamente a los que menos tienen. Qué mejor que se hiciera de una manera igual en tabla, como se venía haciendo, y qué mejor que se haga en niveles más altos para que las personas con salarios inferiores se liberen del grado de sacrificio de las cargas impositivas y podamos ocuparlas en mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Eso gracias a que haya emprendedores, gracias a que haya empresas, lo podemos dejar atrás. Gracias a un mercado laboral competitivo,
vamos a provocar que el subsidio para el empleo no sea necesario y que la propia economía ofrezca mejores prestaciones para todo el pueblo de México. Pues bueno, muchas gracias por acompañarme a esta breve reflexión sobre el subsidio para el empleo. Revisa cómo afecta a los que brincan un poco ese rango para que no vayan a quedar con menos recursos netos en la bolsa que los que sí estuvieron en el rango que alcanza este subsidio, y busca las mejores alternativas para que seamos un país que siga aportando fuerza trabajadora y mejores condiciones laborales para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en La Óptica, aquí en su canal de Grupo IPS. Hasta la próxima.